Le damos la bienvenida a Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mega Noticias TVC. Buenas tardes, Joely, Berenice y Alejandro, ¿verdad? Sí, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta mesa de trabajo. Primero que nada, una evaluación de hasta este momento, cómo ha impactado el coronavirus. Bueno, yo creo que todo el planeta ha estado seriamente impactado por este tipo de factores. Está por un lado la emergencia de salud, que es importantísima, y por otro, inmediatamente después, la emergencia económica, que es la que puede afectar a un mayor número de personas. En ambas pues hay que estar alertas y hay que tener programas alternativos de trabajo. Rogelio, preguntarte, sabemos que hace unos cuantos días ustedes comentaron que las obras del presidente López Obrador no se iban a parar, incluso el presidente este domingo pues confirmó esta situación. ¿Sabemos bajo qué criterios estarían operando esta construcción, las licitaciones, estos proyectos del presidente? Sí, mira, número uno, los proyectos están para iniciarse prácticamente en mayo, los primeros, en junio. Sí. Se inician porque se firmarían en mayo los contratos de las asignaciones las licitaciones que ahorita están llevándose a cabo. Ya recibimos la primera propuesta del primer tramo y así sucesivamente vamos a echar a andar este año 5. Ahora, ¿para qué sirve? Para precisamente entrar en la curva, que va a ser muy importante, sobre todo en la región del sureste, particularmente en la Riviera Maya, donde ahorita cayó terriblemente el empleo. Sí. De inyectar recursos y generar empleo de cierta envergadura, porque sí hace falta generar una infraestructura que detone tanto en el corto, mediano y sobre todo largo plazo más empleo en la región. Y eso es importante. Entonces son los proyectos, es la clave de los proyectos estratégicos. Ahorita precisamente es buscar el timing exacto para que cuando empiece a decaer ya la crisis de salud, empecemos a inyectar recursos para que levantemos el nivel de empleo. ¿Cuántos empleos exactamente en esta zona, Rogelio, se van a poder dar? ¿Cuántos empleos le van a dar a toda la gente de la zona? Nosotros hemos un estimado de 80,000 empleos, poco más de 80,000 empleos. Es lo que se va a generar de aquí a noviembre de este año más o menos. Entonces sí es una cifra significativa en todo este territorio, y pensar que también son empleos de técnicos, algunos especializados, o sea, es de todo tipo de generación de empleos directos e indirectos. Puede que pudiese ser un poco más si se activan algunas de las inversiones privadas que vienen asociadas, pero eso está por verse porque el sector privado pues, sí tiene su problemática actual, pero ahí hay la oferta de que algunos proyectos privados también se puedan reiniciar. Ahora, ayer escuchábamos, teníamos información respecto a este decreto para continuar con las obras prioritarias como el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto. ¿No entra en contradicción la ley cuando se dictamina que las labores no esenciales deben de suspenderse y que incluso se habló de la suspensión de obras por el riesgo que implica tanto de contagio y en medio de la pandemia, en este momento? ¿No entra en contradicción con el hecho de que se vaya a seguir con estas obras de gran envergadura? No, porque esencialmente sí es importante que el público sepa que son contextos físicos distintos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que en una ciudad como México, donde tienes gran cantidad de obras inmobiliarias, que son ya concentraciones de muchos obreros trabajando en nuestra construcción, que aparte bien todos, la mayoría de ellos llegan a través del transporte colectivo, los riesgos de contagio son mayores en comparación con obras que se hacen a campo abierto, con mucha maquinaria, con grandes espacios, con otro tipo de condiciones, con controles, inclusive con nuevos protocolos de salubridad para campamentos. O sea, sí son condiciones físicas muy distintas. Estamos hablando que este tipo de condiciones es diametralmente lo que se sucede en obras de construcción urbanas. Entonces, ahí sí podemos decirte que obviamente tenemos nuevos protocolos, están ahorita generando nuevas condiciones para que este tipo de obreros en estas condiciones tengan menos riesgos. Pero sí es muy importante pensar que estas obras en ciertas regiones, por ejemplo, todo lo que es la Riviera Maya, todo lo que es la zona de Campeche, que de por sí ya está muy deprimida por la caída de la actividad petrolera desde hace más de 10 años, todos estos en ciertas zonas rurales, inclusive, estas inyecciones de capital pueden ir aumentando la generación de empleos bajo un riesgo. Ahora sí hay indudablemente riesgos, pero mucho menores.
¿Estos empleos serían solamente para ciudadanos mexicanos o también hay puestos disponibles para, sobre todo centroamericanos, esta oferta que había del gobierno mexicano para todos los migrantes que cruzaran? ¿Y cuáles son las medidas que se van a tomar puntualmente para evitar el contagio? Porque pues es una zona también de turismo, es una zona incluso de bajos recursos donde no toda la gente puede tener las medidas sanitarias disponibles a la mano para evitar contagios, y si descarta que se ponga en riesgo la vida de estos trabajadores en medio de la epidemia. No, yo creo que, mira, una de las condiciones importantes, estamos hablando de obras importantes en términos de inversión, vienen en muy grandes empresas a ejecutarlas. Estas empresas nos deben garantizar que todo el personal esté debidamente equipado, y no solamente el personal directo de ellos, sino que los protocolos tienen que llegar hasta las gentes de servicio. Ahora, mira, sí, hace meses se hablaba de la posibilidad de que hubiese contratación de centroamericanos, pero yo ya veo muy difícil eso. Creo que ahorita con la falta de empleo para los propios mexicanos, vamos a tener que cubrir primero la parte de los mexicanos y después de los demás, ¿no? Antes sí era posible porque había, por ejemplo, en la zona de la Riviera Maya, pues ahí no hay desempleo y hay mucha gente que a veces hacía falta, hoy ya no, pero hacía falta gente, ¿no? Ahorita sí ya cambia todo el panorama y tenemos que enfatizar y apoyar primero a los mexicanos. Y sobre todo, darle las condiciones, estos protocolos de seguridad es fundamental. Sí cambian, estamos viviendo nuevas épocas, hay que generar nuevas condiciones, pero lo que es muy importante es que estas obras que tienen capacidad de distribución de economías se generen, y esto sobre todo en infraestructura que también mediano y largo plazo seguirán generando empleo. Rogelio, déjame preguntarte sobre esto que señalas, la creación de empleos. Sabemos que se reunieron con el presidente, si no me equivoco fue el día de hoy esta reunión, esta convocatoria para poder revisar los proyectos prioritarios y saber pues cuál va a ser el papel fundamental. Estuvo ahí la Secretaría de Salud, saber en qué términos se desarrolló esta reunión y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Pues mira, primero que tenemos todos optimizar nuestros procesos administrativos, ¿no? El gobierno se tiene que apretar el cinturón para que hagamos más con menos. Es el primer llamado que nos hace el presidente. Eso significa que toda parte de la burocracia tiene que disminuir sustentablemente y tiene que aumentar su eficiencia. Y todo lo que son los programas de inversión, todos hacerlos que lleguen lo más rápido posible, que se lleguen con la mayor eficiencia posible, y tener grupos, por ejemplo, en el caso de las obras estratégicas, como ese Tren Maya, el Istmo, Dos Bocas, sean empresas con la capacidad para que puedan enfrentar no solamente los retos de la obra misma, sino los nuevos protocolos de salud que se tienen que implementar en cada lugar particular, que tendrán que procesarse. Esa es una de las tareas que tenemos que generar todos, y tratar de disminuir los riesgos laborales, riesgos de trabajo, riesgos de salud que pueden incurrir. La ventaja es que sí tenemos espacios muy grandes, ¿no? Espacios donde podemos distribuir muy bien la gente. Cuando dices de apretarse el cinturón, supongo que hablaron de los recursos. ¿De cuánto, digamos, estarían disponiendo para estos proyectos si es que se aprieta el cinturón la burocracia de este país? Bueno, el chiste, mira, son los ahorros que se tienen que... Lo que es obra, lo que es inversión de obra, eso sigue bajo los mismos términos, bajo los mismos montos. Sí. Lo que está buscando es lo que se reduzca es la administración de los mismos. O sea, nosotros prácticamente tenemos que reducir un 50%, prácticamente es nuestro objetivo, no sé si lo logremos, de gastos administrativos de aquí a fin de año. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir, no vamos a despedir a nadie, obviamente, pero ya no va a haber ni siquiera aguinaldos a ciertos niveles, no va a haber muchos gastos de viáticos, tenemos que optimizar el gasto a nivel exagerado. ¿Para qué? Para que todo se concentre en los factores de generación de empleo. Oye, ¿y ahí no va a haber un tema legal por el tema de los aguinaldos, de las prestaciones que por ley tienen que recibir los trabajadores del Estado? Acuérdate que no está todo, estamos hablando de los niveles altos de gobierno, de las burocracias altas, que yo creo que en la mayoría estamos, al menos en lo que a mí me respecta, estamos de acuerdo en eso. Tenemos que hacer un sacrificio para que las cosas estén, para que todo el mundo jalemos. El país y todo el planeta está en crisis. Entonces tenemos que buscar, por un lado, optimizar y por otro lado garantizar que gente que tiene ahorita necesidad de trabajo se genere trabajos en ciertas regiones. Por ejemplo, las regiones turísticas, para levantarlas lleva tiempo, lleva ese tipo de cosas. Recuperar mercados turísticos no está fácil. Entonces esto viene siendo como este tipo de obras grandes que son durante 2-3 años, sí tiene esa repercusión poco a poco de generando reactivación en los servicios, y en eso incluyó el turismo. Y precisamente hablando del turismo, que es una de
uno de los que ha sufrido más ahora con esta pandemia. ¿Qué planes se tiene para poder reactivarlo y para fomentar que estas pérdidas que se han tenido sin duda alguna en esta industria turística vayan en aumento, que no sean tan fuertes, que podamos recuperar poco a poco la economía del sector turístico en nuestro país? Pues mira, precisamente una de las inyecciones, nosotros vamos a inyectar en esa región este año pues cerca de 35 mil millones de pesos en toda esta región, que mucho obviamente se va para los contratistas, pero muchos son servicios, de ahí se deriva mucho, hay un impacto multiplicador en todos estos servicios. Entonces esa es una parte no pequeña, tampoco muy grande, tampoco es gigantesca porque las pérdidas son mucho mayores, pero hace que las maquinarias de ciertas áreas de servicio se mantengan. Y sobre todo una cosa que es muy importante, no es una cosa eventual que tiene un efecto solamente pasajero, sino tiene un efecto permanente, por eso es infraestructura. ¿A qué me refiero? De que en el corto, mediano y largo plazo va a seguir generando empleo y sobre todo el efecto multiplicador de ese tipo de inversiones, que es la clave. Entonces tenemos ahorita un reporte de ONU Habitat que establece que el Tren Maya puede generar en X tiempo más de 1 millón de empleos, solo el Tren Maya. Entonces, ¿por qué? Porque van repercutiendo en distintas cadenas productivas de la zona y van reactivando muchos otros sectores que ahorita están desplazados o están medio apagados por la crisis. Para concluir, Rogelio, fíjate que hay gente que nos sigue en redes sociales y está atenta a la entrevista contigo. Hablábamos hace un momento del riesgo sanitario para todos los trabajadores que participen en esta obra. ¿Descartas que haya riesgo sanitario, por ejemplo, en industrias como la del acero, la del cemento? Porque si bien no es lo mismo trabajar en un campo, en la zona donde se va a desarrollar esta mega obra, no es lo mismo trabajar en una industria como puede ser este tipo de acero o cemento. Sí, mira, lo que tengo entendido que ya las gentes de las empresas líderes en el sector estuvieron ayer con el presidente, estuvieron ayer con la secretaria de Economía, se trató el tema y todos estuvieron de acuerdo en duplicar los protocolos de protección de la gente. Sí hay riesgo, pero sí nos abocamos a buscar las fórmulas que mitiguen los riesgos. Es muy importante que estas industrias fundamentales del desarrollo no se paren, pues, porque reactivarlas es muy difícil. Entonces el chiste es ese equilibrio de cómo hacemos de que sin pararlas, pero sin poner seriamente en riesgo a esta gente, buscando protocolos de seguridad. Me refiero a que mayores distancias, o sea, tenemos que todos buscar no parar, pero que nuestra actividad no ponga en riesgo las vidas humanas. Así las cosas. Rogelio Jiménez Pons, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias TVC. Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur. Gracias. Gracias, amable. Hasta luego.